Dice la palabra del Señor así en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Estoy leyendo, hermanos, la versión Nueva Traducción Viviente. La Biblia Nueva Traducción Viviente. De repente hay algunas palabras que no van a concordar con la de Reina Valero, pero al final la idea es lo más importante. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por eso. Todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas son cosas que dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y le dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque dice, por encima de todo y todo lo demás, y dice, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. El mensaje lo he titulado La perspectiva de Dios. Los cristianos tenemos dos perspectivas de la vida. Perspectiva, quiero aclararle qué es la perspectiva. Perspectiva es la posición, es el criterio, es el punto de vista de la vida. Entonces nosotros los cristianos tenemos dos puntos de vista de la vida. Los cristianos, estoy hablando de los cristianos, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos el punto de vista de Dios y tenemos el punto de vista humano. A nosotros se nos ha dejado la Biblia como la palabra de Dios para caminar con ella. Se nos ha dejado el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos consuela, el que nos cuida. Y sobre todas las cosas, que Dios, uno de los tres miembros de la Trinidad, está con nosotros, el Espíritu Santo. Pero también tenemos la vista humana, la perspectiva de la vista humana, o sea, desde el punto de vista cómo humanamente vivimos la vida. Entonces, nosotros podemos pensar y actuar desde la perspectiva humana, o podemos pensar y actuar de la perspectiva de Dios, cristiana. Nosotros encontramos en la palabra del Señor, en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 23, cuando el Señor Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás.
representas una trampa peligrosa para mí, le dijo el Señor Jesús. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Escuche lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque sos un peligro para mí, porque estás viendo la vida desde la perspectiva humana, no la estás viendo desde la perspectiva de Dios. ¿Y sabe qué estaba aconteciendo en ese momento? El Señor Jesús se está despidiendo de los apóstoles. Les está diciendo que el momento de su muerte se acerca, que van a venir los soldados romanos juntamente con los fariseos, con los judíos, con todos aquellos que estaban contra su voluntad, para que hiciera la voluntad de Dios. Y entonces Pedro vino y le dijo: mira, Señor, mejor no lo hagas, porque vas a sufrir mucho, vas a sentir mucho dolor, no vale la pena que tú mueras por la humanidad. Le dice: apártate de mí. Estás actuando y pensando desde la perspectiva humana. Solo lo que estás pensando es terrenal. Y nosotros muchas veces como cristianos, me está escuchando, vivimos desde esa perspectiva. ¿Y qué va a pasar en nuestra vida si nosotros vivimos desde la perspectiva humana? Es que nuestra vida va a ser solamente de altibajos. Va a ser una montaña rusa. Vamos a subir, vamos a bajar emocionalmente. ¿Por qué? Porque esa perspectiva es controlada por el alma. Y en el alma, ya se los he dicho cualquier cantidad de veces, en el alma tenemos las emociones y los sentimientos que nos traicionan muchas veces. No una, no dos, sino siempre nos van a estar traicionando. Entonces, si nosotros vamos a vivir de la perspectiva humana, no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos obedeciendo la voz de Dios. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Vamos a estar siendo influenciados por el mundo y por nuestro enemigo, Satanás, que siempre va a estar poniendo en nuestra vida desaliento, siempre va a estar poniendo falta de fe, siempre va a estar poniendo desánimo, siempre va a estar poniendo oprobio, siempre va a estar poniendo cualquier cosa negativa que va de acuerdo a lo establecido por Dios, porque Satanás solo vino a robar, matar y destruir. Y el propósito de él siempre va a ser destruir su vida, apartarlo de la gloria de Dios, alejarlo de la presencia de Dios. Pero si usted vive de la perspectiva humana, espiritual, su vida va a ser totalmente diferente. Entonces, pero la palabra del Señor dice en Mateo 6:33: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas sus necesidades van a ser suplidas. Pero entonces, ¿qué es eso de buscar primeramente el reino de Dios? Eso es dar prioridad a lo de Dios en su vida. Es establecer primeramente el reino de Dios y su justicia en su vida. ¿Para qué? Para que entonces definitivamente Dios se ocupe de todas sus añadiduras, de todo lo que usted está necesitando. Yo quiero compartir hoy con usted esta palabra para traer bendición a su vida. Y quiero tratar brevemente este tema. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque definitivamente el cristiano no está priorizando sus cosas en la vida. El cristiano está buscando primeramente las añadiduras y posteriormente al Señor de las añadiduras. Sin priorizar en su vida, va a ser imposible tener una escala de bendición para usted. Si usted no está priorizando, no está estableciendo prioridades en su vida va a ser un caos. Nadie, absolutamente nadie, puede llevar a cabo, por decirle algún ejemplo, 10 cosas a la vez. Tiene que priorizar. Priorizar es establecer lugares, primero, segundo, tercer lugar, qué es lo más importante para usted.
Y el Señor está diciendo: busquen primeramente, establezcan primeramente en su vida mi reino y mi justicia, y entonces yo me voy a ocupar de todo lo demás de ustedes. Y ahorita, más que nunca, que estamos terminando un año que no ha sido un año atípico para todos, es el momento de reorganizar nuestra vida, establecer prioridades en nuestra vida. Es el momento de organizarnos, sentarnos y decir: realmente la dirección que traigo mi vida y la que voy a llevar, si sigo con esta situación, ¿es la correcta? La principal razón por la cual no podemos vivir sin establecer prioridades en nuestra vida es porque el Dios que nos creó, Él mismo, estableció prioridades. Y si Él lo hizo, nosotros estamos en la obligación de hacerlo. Y esto más, Él lo está diciendo en Mateo 6:33. El Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo los planetas, que hizo el sol, que lo hizo a usted y que me hizo a mí, estableció prioridades. Y si Él lo hizo, nosotros estamos en la obligación de hacerlo, porque Dios es un Dios de orden. Entonces usted no puede seguir en la vida sin establecer prioridades y ponerlo primeramente a Él sobre todas las cosas. Es el primer y gran mandamiento. O sea, Él lo he venido repitiendo una y otra vez, porque ¿qué pasa? En este año, más que nunca, el pueblo de Dios está confundido. Y si Él lo hizo, nosotros también tenemos que establecer prioridades en nuestra vida. La Biblia habla y dice en Génesis 1:1: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que la tierra estaba vacía y desordenada, y vino nuestro Dios y la ordenó. Así como también Él quiere que nosotros también organicemos nuestra vida, reorganicemos nuestra vida. Porque si nosotros no establecemos prioridades, nuestra vida también estará vacía y desordenada, sin propósitos. 1 Corintios capítulo 14 versículo 40 dice: pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. 1 Corintios capítulo 14 versículo 40. El Señor nos está llamando a que todo lo hagamos de manera correcta y ordenada. Nosotros tenemos que ordenar nuestra vida. Este es el momento más oportuno que nosotros tenemos. Está terminando un año y vamos a comenzar un nuevo año. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que usted debe priorizar en su vida. Es lo primero. Pero ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Dice: buscar primeramente mi reino y mi justicia. Entonces la palabra buscar significa ir en pos, significa procurar, desear primeramente eso. Usted debe desear primeramente el reino de Dios. Eso es lo primero que usted debe hacer. Significa además en primer lugar, poner en primer lugar, antes que nada, más temprano. O sea, definitivamente darle el primer lugar al reino de Dios en su vida. Significa que vamos a ir en pos de, antes de cualquier cosa, en pos del reino de los cielos. Significa que vamos a procurar primer lugar para Dios. El primer lugar es para Dios en nuestra vida. Significa que vamos a buscar a Dios a primera hora. Entonces, esto nos recuerda la importancia de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Claro, Satanás, el padre de la mentira, lo va a afanar, le va a poner circunstancias, le va a poner adversidades, va a querer desviarla del propósito de Dios, va a querer que usted definitivamente esté haciendo otras cosas que al final del día
no tendrá fuerza ni siquiera para orar. No tendrá fuerza para buscar su rostro. Y entonces viene el Señor y le dice: bueno, ustedes están pensando que van a vestir, que van a comer. ¿Acaso el cuerpo no es más importante que la comida? ¿Acaso ustedes no miran las flores del campo? ¿No miran los lirios del campo? Que ni aun Salomón, el hombre más sabio de la tierra, pudo vestirse como ellos, le dice el Señor. Y es sorprendente lo que está aconteciendo con la humanidad. La humanidad se ha olvidado de que primeramente se debe buscar a Dios y luego las añadiduras. La gente está corriendo por las añadiduras. Los cristianos están corriendo por las añadiduras. Se afanan buscando las añadiduras y se olvidan de su Creador, el Padre de las añadiduras. Se han olvidado completamente del Padre de las añadiduras. Y les dice: ¿qué les pasa? Si esto también lo hacen los que no me tienen a mí en su corazón. Estos actúan así. Aquellos andan afanados, andan corriendo de aquí para allá, andan preocupados por esto, por aquello y por lo otro. Pero ustedes no son así. Yo soy su Padre, yo soy su Creador, dice el Señor. Yo soy su sustentador, dice el Señor. Búsquenme primeramente a mí, experimentenme, dice el Señor. Encuéntrenme primeramente a mí, comuníquense primeramente conmigo y entonces van a experimentar lo demás, dice el Señor. Busquen primeramente mi reino, dice el Señor. Y segundo, dice, no solamente eso, también busquen mi justicia. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Usted se estará preguntando en este momento: ¿qué es el reino de Dios? Reino se refiere a gobierno. Reino se refiere a ámbito. Reino se refiere a área, a la soberanía, al dominio de Dios. Entonces el Señor dice: búsquenme primeramente mi soberanía, busquen primeramente mi reino, busquen primeramente mi dominio. Y si ustedes me buscan primeramente a mí, entonces yo me voy a ocupar de todo lo que ustedes necesitan, porque ni aún está en su mente sus necesidades y yo ya las conozco, dice el Señor. Ni siquiera lo han pensado, dice el Señor, y yo ya las conozco, sus necesidades. Y entonces nosotros creemos que Dios ignora nuestra situación. Yo creo que sí. Hay momentos en nuestra vida que nos desubicamos tal que creemos que Dios nos ha olvidado. Creemos que Dios es injusto. Creemos que definitivamente no vale la pena buscar a Dios, porque es el padre de la mentira que nos ha engañado. Entonces, el reino de Dios es el ámbito o perímetro donde el Señor gobierna. Y ese es lo que Él quiere, porque el reino de Dios está en los cielos, pero ha hecho una extensión aquí en la tierra cuando manda al Espíritu Santo que more en nosotros, y nosotros somos una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Pero Él quiere que estemos ahí, gobernados por ese reino, que nos adaptemos a las leyes de su reino. O sea, usted es hondureño y usted aquí tenemos leyes, pero si nosotros nos vamos ahí nomás al Salvador, allá son otras leyes, y tenemos que someternos al reino del Salvador. Tenemos que someternos al gobierno de Salvador. Tenemos que someternos a las leyes del Salvador. Y usted puede ser una persona muy importante en este país, pero allá son otras leyes y usted tiene que sujetarse a las leyes. Lo mismo es el reino de la luz. Hay principios, hay leyes que son de la naturaleza de Dios, y Él está pidiendo que nos sometamos a esa naturaleza. En esa naturaleza de Dios, en ese reino de Dios, hay verdades, hay luz, hay sanidad, hay libertad, hay vida, hay amor, hay paz, hay gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que someternos a ese reino. Y ese es el grave problema del pueblo de Dios. O sea, no quiere recibir las bendiciones de Dios, pero no quiere someterse a las leyes de Dios, a la ley de ese reino. Ese es el grave problema. Como dicen, no somos de aquí ni de allá. Eso está afectando al pueblo de Dios. Entonces, queremos las añadiduras, sí,
Yo quiero bendición sobreabundante. Quiero tener paz, quiero tener gozo, quiero tener prosperidad en todas las áreas de mi vida, pero no quiero someterme al reino de Dios, y menos a su justicia. ¿Qué significa justicia de Dios? Significa equidad, escuche, rectitud, integridad. Y estos son atributos de Dios que nosotros tenemos que andar en ellos, en los atributos de Dios, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer uso de estos términos. Entonces, este término está en relación con la justicia de Dios y que se alcanza solamente por la fe en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces, yo no voy a poder alcanzar este reino de Dios si yo no camino por fe. ¿Me escucha? No podemos decir que buscar el reino de Dios y su justicia es procurar una mayor revelación de Dios. Claro que sí, eso es precisamente el reino de Dios. La justicia de Dios es buscar la revelación del Espíritu Santo en mi vida, de acuerdo a mi condición de vida, en la forma que conduzco mi vida, en la forma que me comporto en esta vida. Y es de esa manera, entonces el Espíritu de Dios se va a revelar en mi vida, y cuando se revela el Espíritu de Dios, se revela la voluntad de Dios en mi vida, y camino de acuerdo a esa voluntad de Dios. Y eso solamente es a través de Cristo Jesús. Cuando yo logro este nivel, entonces, cuando he aprendido a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces es cuando vienen las añadiduras. Jesús dice que al buscar el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vendrán por añadidura. La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas? La Biblia nos explica en el versículo 32 qué voy a vestir, qué voy a comer, cómo voy a conducir mi vida. Y dice la Biblia que nuestro Padre Celestial sabe perfectamente que nosotros tenemos necesidad de ellas, pero como no andamos en su reino y como no estamos en su justicia, entonces viene otro que es el enemigo de Dios, y entonces viene y le pone un montón de cosas en su mente y en su corazón, y empieza a ser gobernado su ser, empieza a ser gobernado su vida por el alma. Y entonces es cuando usted empieza a sufrir, empieza a ver que realmente Dios no le responde, que Dios es injusto. Recuerde cómo es nuestra alma. Nuestra alma es inestable, nuestra alma es voluble. Y entonces empiezo a caminar de acuerdo a cómo me siento. Ya no camino por fe. Y recuerdo una y otra vez que nosotros, los hijos de Dios, no caminamos por vista, caminamos por fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo camino en una línea, trazando una línea emocional estable. ¿Por qué? Porque aunque no lo estoy viendo, aunque no lo estoy sintiendo, yo sé que Dios va a cumplir su promesa en mi vida. El término del tiempo Él lo sabrá, pero eso sí, lo va a cumplir, porque Él no va a contradecir su palabra nunca. Él nunca va a contradecir su palabra. Y si Él viene y dice en el versículo 36, Mateo 6:33, busquen primeramente mi reino y busquen mi justicia, y yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Entonces yo voy a caminar en base a esa promesa. Yo estoy buscando el reino de Dios, estoy caminando en el reino de Dios, estoy buscando su justicia. Entonces Dios se va a glorificar en mi vida en términos del tiempo, no en el mío, sino en el del Señor. Y yo voy a tener que seguir caminando, aunque muchas veces tenga que subir montañas, aunque muchas veces tengo que pasar obstáculos, porque yo sé que Dios está conmigo. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando no ponemos nuestra vida en el orden del reino, entonces es el afán y la ansiedad la que toman el gobierno de mi corazón. El afán
el gobierno, gobiernan mi ser, la ansiedad, el temor, la incredulidad, y empiezan a aflorar un montón de cosas que malaceran mi vida, dañan dañan mi mente, dañan mi corazón. Muchas veces hasta la autoestima se me viene abajo cuando soy gobernado por el alma. Entonces la fe queda relegada a un vano e inconstante sentimiento. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y entonces de repente florece la religiosidad que sustituye a la fe. La religiosidad que yo tengo me hace creer que estoy agradando a Dios, cuando realmente a quien estoy agradando es a mi alma. Estoy satisfaciendo los anhelos de mi alma, estoy satisfaciendo los sentimientos de mi alma, las emociones de mi alma, y no a lo que la palabra del Señor está diciendo en su palabra, en su santa Biblia. Mi fe ha sido relegada, ha sido quitada, y a partir de ese momento ya no estoy agradando a Dios. Y me quejo de la vida, me quejo de los hermanos, me quejo de la iglesia, me quejo del pastor, me quejo del mismo Dios. Qué injusto es Dios. Dios ya no me quiere. Pero la misma Biblia dice que si Dios cuida de las aves del cielo y de los árboles del campo, ¿cómo no va a cuidar de usted y de mí, que somos su creación maravillosa, la mejor creación? El problema es que mi fe ha faltado. Mi fe me está faltando. Estoy siendo arrastrado por mi fe. Y entonces lo que ha ganado ahí es definitivamente un profundo dolor que me embarga y que gobierna todo mi ser. Y ya no estoy escuchando más la voz de Dios, sino la voz humana, la perspectiva humana. Pero todo lo contrario, la justicia del reino de Dios te lleva a confiar plenamente en Él. Pues sabes que el Señor es el juez y Él es justo, y dará a cada uno conforme a las obras que nosotros hacemos, en base a nuestra fe. Porque nosotros al actuar por fe hacemos obra. Y Santiago lo dijo: muéstrame tu fe, porque tu fe sin obras es muerta. Entonces nosotros hacemos obras por fe. Y ahí viene la justicia de Dios, y Dios empieza a recompensar a cada una de nuestras acciones. Entonces, cada una de las cosas que el enemigo procura afligir es los corazones de los cristianos. Le pone miedo, y principalmente hacia el futuro. El día de mañana, ¿qué voy a comer? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y pone una vida incierta. Más los que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que nuestro futuro está asegurado. Nosotros de antemano sabemos que Dios tiene el control total de todo lo que acontece en mi vida, porque así lo dice la palabra del Señor, que los que amamos a Dios, todas las cosas operan para bien. Todo lo que acontece, lo que acontece en este momento, lo que está aconteciendo mañana, lo que va a acontecer dentro de 10 años, Dios tiene el control, si yo lo creo, porque Él lo tiene efectivamente. Entonces, cada tiempo traerá diferentes exigencias, cada tiempo de nuestra vida. Entonces dice el Señor: ¿por qué se afana por el día de mañana? Entonces el día de mañana va a traer sus propias exigencias y sus propios desafíos, pero de todo tiene el control el Señor. Lo más importante es que usted busque el reino de Dios y su justicia, y Él le va a dar la sabiduría para actuar en cada acción, en cada cosa que usted opere en su vida. La revelación del Espíritu de Dios vendrá sobre usted, y Él va a dirigir su vida, si usted confía plenamente en su reino y en su justicia. La única manera que va a vencer sus temores es confiando plenamente en Dios. La única manera que usted va a ver la gloria de Dios es cuando plenamente confía y permite que su palabra sea lámpara a sus pies y lumbrera su camino. La palabra del Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, muéstrale todos tus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Sus planes, sus anhelos, sus metas, sus deseos, todo lo que usted siente. Esto más sus temores.
sus debilidades. Él ya las sabe, pero Él quiere que usted se las plantee a Él. Le diga: Señor, mira, yo reconozco que no puedo, tengo esta debilidad, tengo esta situación. Él ya sabe, Él fue su creador y Él sabe cuál es su modelo, qué es lo que usted tiene y qué Él no tiene. Él ya lo sabe, pero Él quiere que usted confíe plenamente en Él. Y Él le va a dar la sabiduría, le va a dar la fuerza para vencer cada circunstancia, cada situación. Y se va a sorprender usted mismo y va a decir: wow, tremendo. Esto que hace años me molestaba, esto que me chingaba mi vida, es insignificante, no tiene ningún valor, ya pasó. Y sirve de edificación para otros. Todo, absolutamente todo, cuando usted aprende a confiar en Dios, está en las manos de Dios. Y Él tiene los mejores planes para usted. Él los tiene. Él tiene lo que acontece para usted es lo mejor. Y por último, que esto me sorprendió, es que la Biblia dice que este es un principio de vida. No se engañen, dice la palabra del Señor en Gálatas 6:7. No se engañen. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, este es un principio de vida. No se engañe. El ser humano dice que no nos engañemos, no pretendamos engañar a Dios. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Todo lo que sembremos. Y es cuestión de tiempo para cosecharlo. Como algunas cosas buenas, y de repente no estamos viendo la cosecha buena, de repente seguimos teniendo una cosecha mala. Pero llegará el momento que si nosotros seguimos sembrando semilla buena, cosecharemos cosas buenas en nuestra vida. Es cuestión de tiempo de Dios. Algo está enseñando el Señor. Y realmente yo me sorprendía como cuando estaba buscando este principio, el Señor viene y me lleva a Jacob. No se engañen, dice el Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y yo decía: Señor, muéstrame un ejemplo en la Biblia. Y me llevó a Jacob. ¿Ustedes se acuerdan cuando su padre vino a él y suplantó a Esaú? Y dice que vino él y se puso piel de cabra y le hizo creer a su padre Elías que él era su hermano y lo suplantó. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia en la cual él vino y engañó a su padre? Dice que su padre estaba ciego. Y dice que él vino y le dijo: bueno, hijo, escuchó, su madre escuchó que le dijo a su hermano: mira, hijo, vete y caza algo y me haces una sopa, porque yo te voy a dar la bendición. Entonces dice que su madre estaba escuchando al otro lado de la puerta y vino y se lo dijo a Jacob: mira, tu papá le va a dar la bendición a tu hermano. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Yo te voy a preparar una sopa y se la vas a llevar a tu papá, pero como él es velludo, entonces te vas a poner una piel de cabra y te vas a cubrir con ella. Cuando tu padre te toque, entonces él va a creer que es tu hermano y te va a dar la bendición. Estoy hablando de Jacob. En ese momento Jacob era joven, muy joven. Y entonces dice que cuando vino el hermano, dice que lloró amargamente. Cuando le pidió, le dijo: padre, bendíceme, aquí te traigo la sopa que me pediste. Y le dice el padre: pero si es que yo ya te di la bendición. No, papá, no fuiste a mí a quien me diste la bendición, se la diste a mi hermano Jacob. Él te engañó. Y dice que lloró amargamente y le dijo: no tengo nada más que darte, ya le di la bendición. Pasó el tiempo, se fue huyendo. Con el paso del tiempo regresó con esposa, con hijos. Y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Y dice que se recuerda que dice que vinieron los hermanos y decidieron que José el soñador les contó de que él tenía sueños y que soñaba de que venía los árboles, las plantas y la vegetación y se postraban delante de él. Y luego vino y dice que se enojó su papá, se enojó Jacob, que ya era un anciano, y dice que
sus hermanos también y le tenían envidia. Entonces decidieron, porque también vino y les contó el otro sueño de que miraba que las estrellas, la luna y el sol se postraban delante de él. Y entonces lo reprendió su papá y le dijo: ¿cómo es posible eso? Que nosotros, yo, tu padre y tu madre y todos tus hermanos vamos a venirnos a postrar delante de ti. Y entonces dice que despertó, y porque lo otro era que Jacob lo quería más a José que todos los hermanos, y a Benjamín porque le habían nacido cuando él ya era un anciano. Entonces dice que los hermanos en ese momento determinaron, los 11 hermanos determinaron matarlo. Y recuerde que dice que la Biblia que el papá le había hecho una túnica muy bonita. Entonces él lo vestía diferente porque Jacob sentía un amor especial por su hijo José. José ya tenía un propósito en la vida. Dios ya lo había creado con un propósito, y era que iba a salvar al pueblo de Israel del hambre. Entonces dice que los hermanos le tenían envidia a José, el resto de los hermanos. Y la Biblia cuenta entonces que en su momento decidieron entre todos ellos matarlo. Y entonces, pero uno de los hermanos se opuso y les dijo: no, miren, que definitivamente no podemos matarlo. O sea, nuestro padre se va a morir de dolor. Entonces decidieron venderlo. Pero se les ocurrió algo: quitémosle la túnica y la vamos a llevar a nuestro padre y le vamos a decir que una fiera del campo lo mató y se lo comió. Y entonces dice que vinieron y rociaron de sangre la túnica, de sangre de cabra, y se lo llevaron de nuevo al papá, a Jacob. Y se recuerda que hacía muchos años antes él había engañado a su padre. Entonces ahora vinieron estos hijos y lo engañaron a él. Lloró. Jacob lloró la pérdida de su hijo más amado, de José. Claro, en ese momento no entendía él siempre creyó que su hijo había muerto. Entonces cuando posteriormente Jacob, recuerde que llega a Egipto José llega a Egipto y luego es puesto como el segundo hombre más importante de la mano derecha del faraón. Entonces dice que vinieron los hermanos y vinieron los padres y se postraron, y entonces ahí reconoció él y dijo: yo creí que nunca más iba a volverte a ver, que habías ido a la tumba y que nunca más te había vuelto a ver. Pero lloró, por muchos años, él creyó que su hijo José había muerto. Los hijos también lo engañaron a él. Entonces él había engañado a su padre, a Isaac, ya me recordéis, a su padre Isaac. Entonces luego vinieron sus hijos y también lo engañaron a él. Entonces, conclusión de todo esto, hermanos, sembremos cosas buenas en la vida para cosechar cosas más buenas, porque la vida nos pasa factura. Y la Biblia lo dice, el Señor no puede contradecirse. De cierto lo digo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el ser humano siembra, todo lo que el humano siembra, todo lo que el hombre siembra, todo lo que la mujer siembra, eso va a cosechar. Y no importa el tiempo, al final esa cosecha va a venir. Entonces sembremos cosas buenas para cosechar cosas buenas. Y tarde o temprano así va a suceder. La buena cosecha vendrá. Bendiciones. Espero pues que busquemos primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por haberme permitido enseñar tu palabra. Espero que la revelación de tu Santo Espíritu siga trayendo cosas buenas a mis hermanos y a todas aquellas personas que también nos están viendo y nos miran en el resto del mundo. Bendigo los hermanos, las hermanas que nos miran en cualquier parte del mundo, ahí donde se encuentran, como también bendigo mi vida, mi esposa, mis hijos y toda esta congregación. Gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y todo lo que harás. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.